Conor McGregor está a un paso de volver al octágono. 5 años después de su última pelea, el Notorious tiene fecha, rival y escenario. El 11 de julio de 2026, en Las Vegas, ante Max Holloway, en el UFC 329. Y aunque McGregor es el luchador más polémico de la historia de las MMA, también es el más incomprendido. Así que investigué toda su vida y encontré historias que casi nadie conoce. Desde su infancia en Dublín, pasando por sus años peleando por 60 euros en gimnasios de mala muerte, hasta convertirse en el hombre que llenó el Madison Square Garden 2 veces seguidas. Historias que demuestran que su obsesión por ganar no tenía límites. Hasta el punto de rechazar trabajos estables con 20 años para entrenar 2 veces al día, sin cobrar un euro. O de plantarse delante de Dana White sin ser nadie y decirle a la cara que iba a ser el más grande de todos los tiempos. Y luego está lo de Khabib. La rivalidad que definió una época. Pero la historia que hay detrás es mucho más oscura de lo que todo el mundo cree. Porque McGregor no solo ganaba dentro de la jaula. Ganaba en las ruedas de prensa, en la cabeza del rival. Era los titulares, en la cabeza del rival. Era una guerra permanente, y él siempre jugaba para destruir al otro antes de que sonara la campana. Y ahora, después de 5 años sin pelear, el UFC vuelve a construirse alrededor de su nombre. Y como en 2013, el primer nombre en el cartel es el suyo. McGregor está dispuesto a volver, y la historia que vais a ver explica por qué nadie más podría protagonizar este regreso. Este es el pasado oculto de Conor McGregor. Mi nombre es Masyaf, y esto es El Octógono Oscuro. Capítulo 1. Los inicios. Dublín. Conor Anthony McGregor nació el 14 de julio de 1988 en Crumlin, un barrio obrero del sur de Dublín. No era un barrio fácil. Calles grises, paro, pocos horizontes. El tipo de lugar donde los sueños grandes se aplastan rápido. Su padre, Tony McGregor, trabajaba como taxista. Su madre, Margaret, se ocupaba de la familia. Una vida normal, sin lujos, sin contactos en el mundo del deporte. Conor era un niño inquieto, con energía desbordante y una necesidad de demostrar algo que él mismo no sabría explicar. De pequeño jugaba al fútbol gaélico, pero con 12 años descubrió el boxeo en el Crumlin Boxing Club, y algo cambió. No era solo que le gustara pegar, era que por primera vez en su vida sentía que estaba exactamente donde tenía que estar. Entrenaba antes de ir al colegio. Entrenaba al salir. Mientras otros jugaban en la calle, él estudiaba los movimientos frente al espejo. Pero el boxeo no pagaba facturas, y cuando terminó el colegio, la realidad se impuso. Con 18 años, entró como aprendiz de fontanero. Un trabajo estable, un futuro previsible. Exactamente lo que no quería. Capítulo 2. La decisión que lo cambió todo. Con 18 años, McGregor tomó la decisión más difícil de su vida. Lo dejó todo. El trabajo de fontanero, la seguridad, las expectativas de su familia. Todo para entrenar a tiempo completo en el Straight Blast Gym de Dublín, bajo las órdenes de John Kavanagh, el primer entrenador en Irlanda con cinturón negro en jiu-jitsu brasileño. Kavanagh vio algo en aquel chico flaco de Crumlin que los demás no veían. No era solo la velocidad ni el golpe, era la obsesión. Conor llegaba el primero y se iba el último. Estudiaba vídeos de sus rivales durante horas, preguntaba por qué de cada movimiento, de cada posición. Pero mientras entrenaba, vivía del subsidio de desempleo irlandés. 188 euros a la semana. Con eso comía, se desplazaba y pagaba sus gastos. Su familia no entendía la decisión. Sus amigos pensaban que estaba tirando su vida por la borda. Él seguía entrenando. Sus primeras peleas amateur le pagaban entre 60 y 200 euros. A veces menos. Una vez cobró una lavadora como premio. La vendió para pagarse el transporte al próximo combate. Eso era McGregor antes de ser McGregor. Capítulo 3. Los primeros años profesionales.
En 2008, con 20 años, debutó como profesional en las MMA. Ganó por KO técnico en el primer asalto. Pero el camino no fue recto. En 2010, sufrió su única derrota como profesional antes de llegar al UFC. Un knockout ante Marcus Brimage. No, ante Joseph Duffy, en una pelea que durante años intentó enterrar. Perdió por sumisión. Y esa derrota lo marcó. Pasó meses analizando qué había fallado. Cambió su dieta, mejoró su grappling, ajustó su juego de pies. La derrota no lo hundió. Lo construyó. Lo que vino después fue una racha de victorias que llamó la atención de los cazatalentos del UFC. 12 victorias consecutivas, 11 por la vía rápida. Dana White vio los vídeos, y lo que vio no era solo un peleador con talento, era un espectáculo. Capítulo 4. La llegada al UFC. En 2013, McGregor firmó con el UFC. Tenía 24 años, cero fama internacional y 100% de confianza en sí mismo. En su primera pelea en la organización, ante Marcus Brimage, ganó por TKO en 67 segundos. Después del combate, Dana White le entregó un bono de $60.000 por la actuación de la noche. McGregor tomó el micrófono y dijo que iba a comprarle un abrigo de piel a su madre, que llevaba años viendo cómo pasaba frío. El público se puso en pie. Nadie había visto nada igual. No era solo un luchador, era un personaje. Cada rueda de prensa era un monólogo de stand-up. Cada entrada al octágono era teatro. Pero detrás de todo eso había un trabajo táctico y técnico que sus rivales descubrían demasiado tarde. Su siguiente pelea fue ante Max Holloway, un chaval de Hawái de 21 años, prometedor, con buen futuro. McGregor ganó por decisión unánime. Fue su último combate antes de convertirse en el fenómeno que el mundo conoce. 13 años después, el UFC los vuelve a juntar. Capítulo 5. El ascenso. 2 cinturones. Una leyenda. Lo que McGregor construyó entre 2013 y 2016 no tiene precedentes en la historia de las MMA. Ganó el cinturón de peso pluma noqueando a José Aldo en 13 segundos. 13. El récord más rápido en la historia de un título mundial del UFC. Aldo llevaba 10 años invicto. 10 años. McGregor lo tumbó antes de que el público terminara de sentarse. Luego subió de categoría y ganó el cinturón de peso ligero ante Eddie Álvarez. Se convirtió en el primer luchador de la historia del UFC en ser campeón simultáneo de 2 divisiones diferentes. Con 28 años era el hombre más importante del deporte de contacto en el mundo. Pero la cima también es el lugar más peligroso. Capítulo 6. Khabib y la caída. En 2018 llegó el combate que definiría la segunda parte de su carrera. Khabib Nurmagomedov, invicto, campeón del mundo. Un luchador que no perdía ni cuando ganaba, porque siempre dominaba absolutamente todo. Pero antes del combate, McGregor hizo algo que el mundo no olvidaría. Se coló en un evento del UFC en Brooklyn y lanzó una carretilla de metal contra el autobús donde viajaba Khabib. Cristales rotos, luchadores heridos, el caos total. Fue arrestado, le pusieron cargos, pagó una multa millonaria. Era McGregor llevando la guerra psicológica más allá de cualquier límite razonable. Dentro del octágono, Khabib lo dominó durante 4 asaltos y lo hizo tapear en el cuarto. Después saltó las cuerdas para ir a por el equipo de McGregor. El caos fue total. Fue la primera derrota de McGregor en el UFC. Y dolió de verdad. Capítulo 7. El declive y los años oscuros. Lo que vino después fue doloroso de ver para cualquier fan de las MMA. 2 derrotas seguidas ante Dustin Poirier. Y en la segunda, en julio de 2021, una fractura de tibia y peroné en el primer asalto que lo dejó fuera del deporte durante años. Pero las lesiones fueron solo una parte del problema. Fuera del octágono, McGregor protagonizó una cadena de escándalos. Denuncias, juicios, suspensiones por dopaje. El infame puñetazo a la mascota del Miami Heat en plena celebración. Incluso Khabib, su mayor rival,
dijo públicamente que le partía el corazón verle así, que tenía que cambiar su manera de vivir. La UFC intentó traerlo de vuelta en 2024 ante Michael Chandler, después de que ambos participaran como entrenadores en The Ultimate Fighter. McGregor se retiró semanas antes por una lesión en el dedo del pie. Las dudas sobre si volvería a pelear alguna vez eran más que razonables. Parecía que la historia había terminado. Y sin embargo, capítulo 8. La transformación. Algo cambió en McGregor durante estos 5 años. Según quienes lo han visto entrenar, según sus propias declaraciones, según los que están cerca de su campamento, este no es el mismo Conor que cayó en 2021. El McGregor que vuelve habla de espiritualidad, de disciplina, de haber tocado fondo y haber decidido reconstruirse desde cero. Entrena con una intensidad que no se le veía desde 2015. Ha cambiado su dieta, su físico, su mentalidad. Georges St-Pierre, uno de los mejores peleadores de la historia, lo resumió con una frase que da que pensar. Él regresa por las grandes cosas, no por las pequeñas. Pero también advirtió que si no está al nivel, sería desgarrador verlo. Porque esa es la pregunta que nadie puede responder todavía. ¿Puede alguien volver al máximo nivel de las MM a después de 5 años sin competir, con 37 años y con todo lo que ha vivido? McGregor dice que sí. Capítulo 9. ¿Por qué vuelve? La verdad. Hay quien dice que McGregor vuelve por dinero, que el UFC C329 va a ser uno de los eventos más taquilleros de la historia, y él se lleva una parte enorme. Hay quien dice que vuelve por el ego, que no puede aceptar que su historia haya terminado con 2 derrotas consecutivas. Pero yo creo que hay algo más. McGregor vuelve porque lleva 5 años viendo cómo el UFC sigue girando sin él. Viendo cómo Ilia Topuria se corona campeón en la misma división donde él fue el más grande. Viendo cómo el mundo sigue adelante. Y él no puede con eso. Porque Conor McGregor no es solo un peleador. Es alguien que necesita el octágono para sentir que existe. Que construyó toda su identidad alrededor de ser el mejor y que sin eso no sabe quién es. El rival no puede ser más simbólico. Max Holloway, su primera derrota hace 13 años convertida ahora en leyenda del peso pluma. Si McGregor gana, reescribe la historia. Si pierde, cierra el círculo de la peor manera posible. Sea como sea, el 11 de julio de 2026, el mundo entero va a mirar al mismo sitio. Y eso, en el fondo, es exactamente lo que Conor McGregor siempre ha buscado. ¿Creéis que McGregor puede ganar a Holloway? ¿O llegó demasiado tarde para escribir ese último capítulo? Os leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete. Hasta la próxima.